Como problema de salud nos interesa el tema porque somos nosotros los futuros médicos que tenemos que sospechar de algunas lesiones que necesitan pues un enfoque rápido, ¿no? Necesita un enfoque de diagnóstico inmediato, porque ustedes saben que el cáncer hoy en día se cura, pero se cura siempre y cuando hagamos un diagnóstico temprano, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, hoy en día se cura más del 100%, pero eso gracias a que hacemos diagnóstico temprano de cáncer. Pero para sospechar, para ser un médico, ¿no?, que vamos a empezar haciendo nuestro serum, tenemos que tener conocimientos para poder sospechar. Sin eso no, evidentemente podríamos subestimar un tumor, una mancha, una molestia, podemos subestimar. Y eso es lo que está pasando ahora. De nosotros generalmente nos estamos recibiendo con pequeños conocimientos sobre cáncer, ¿no?, que es un tema que hoy en día pocas universidades lo tienen en pregrado. Por lo tanto, el curso, la instancia que tiene este curso es que ustedes pues salgan ya, ¿no?, a hacer su serum o hacer su internado con conocimientos para que ustedes puedan inmediatamente sospechar e inmediatamente actuar en el diagnóstico inmediato, porque no se puede permitir que un diagnóstico pues hoy en día esté durando 3 meses, ¿no? Entonces eso hace que el cáncer avance y sabemos muy bien que el cáncer en estadios tempranos se cura. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que las neoplasias están llegando a nosotros como médicos, los especialistas en cáncer, en estadios 3 y estadio 4. ¿Cómo podemos hacer nosotros, futuros médicos del Perú y del mundo, para poder hacer que esa frecuencia de cáncer en estadio 3 y 4 disminuya para así poder brindar curabilidad al cáncer? Es la intervención. Tenemos que sospechar pues cualquier lesión, cualquier mancha, cualquier herida que no cicatrice, cualquier dolor que se haga crónico, ¿no? Tenemos que estar pensando que puede haber ahí un cáncer en nuestro paciente. Es por ello la importancia del curso. Recuerden que oncología está en todo lo que ustedes van a hacer más adelante, ¿no es cierto? Su examen de internado, su residencia, están ahí. La mayor cantidad de preguntas tiene que ver con cáncer. Así que ustedes tienen muchas cosas que hacer, muchos temas. Y yo les digo, ahí está esas dos cosas que hay que tomar en cuenta, porque este curso lo van a seguir ustedes llevando más adelante. Lo necesitan para hacer su internado, lo necesitan para la residencia. ¿Ok? Entonces, vamos a conversar un poco sobre lo que es... ¿Qué es el cáncer? Ya todos sabemos que el cáncer es un crecimiento de células, ¿no? Las células crecen en forma descontrolada, ¿no? Cada vez que vemos un paciente con cáncer, cada vez que vemos un familiar con cáncer, a veces surge esas cosas en la cabeza, esas creencias, que el cáncer es producto de algo malo, de una hechicería. No es así. Nosotros, futuros médicos, tenemos que saber que el cáncer no es más que un crecimiento, ¿no es cierto?, descontroladamente, crecen y crecen sin un control, ¿no es cierto? Y sobre todo, no hay parte del cuerpo nuestro que no esté, que se exima de cáncer, ¿no?
todo nuestro cuerpo puede padecer de este crecimiento mal de células. De esa manera puede invadir un órgano o puede diseminarse más allá del órgano, ¿no? Esa es la explicación por qué a veces si tenemos un paciente que tiene un cáncer de mama, ¿no es cierto?, donde ya vemos que hay ahí un bulto y que ese bulto comienza a crecer desordenadamente, entonces, y luego la explicación de por qué tengo un en la axila, en el hueco supraclavicular, ¿no? Nosotros de la mama. Entonces, puede aparecer en primer lugar bultos en los lugares de los ganglios. Sabemos muy bien que la mama drena en la axila, ¿no es cierto? Por lo tanto, el drenaje linfático drena en la axila y por lo tanto el primer ganglio que se va a afectar son los del hueco axilar y posteriormente se afectarán pues los ganglios del hueco supraclavicular. Entonces, ese concepto de que el Doctor, cáncer es un crecimiento descontrolado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me doctor, escucha? disculpe, pero por parte se para su video y se deja de escuchar lo que dice y no se puede entender bien la clase porque se para, o sea, usted está hablando y luego se para y no se escucha. Problema de internet. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya se le escucha mejor, doctor. Sí. Voy a cambiar un poco el wifi, un ratito, por favor. Doctor, de una compañera se fue el internet y quiere reingresar y no puede. Ahorita
Le doy yo. No voy a ingresar. Quizás si se acerca a donde está su router, le pueda dar mejor la clase. Doctor, tal vez si realiza la ponencia sin video, pueda tener mayor cobertura de internet. Gracias. Vamos a seguir. Espero que no tengamos interrupciones ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces estábamos en el crecimiento de las células en forma descontrolada, ¿no es cierto? Y que por otro lado tienen una capacidad de invadir otros órganos, ¿no? Lo que realmente no lo tienen las otras células normales. Entonces es importante que nosotros tengamos ese conocimiento para poder explicar a veces a la familia o al paciente del por qué aparece una enfermedad más allá del órgano que fue afectado en un inicio. En este sentido, es importante conocer que estas células tienen esa capacidad de soltarse, ¿cierto? De desengranarse del grupo para poder invadir otras estructuras. Eso es lo que se conoce como metástasis, ¿no es cierto? Tenemos que hablar bien claro con la familia y con el paciente sobre esta situación, la metástasis. Característica solamente de la célula neoplásica, en este sentido, tiene esa capacidad de producir ciertas enzimas que le permiten salir de ese engranaje donde estaban ellas ubicadas. Se sueltan, tienen esa capacidad de irse, tienen esa capacidad también de liberar enzimas que puedan destruir los vasos e ingresar a través de los vasos y viajar a través de la vía linfática, a través de la vía sanguínea y localizarse. Y lo peor de todas estas cosas es que también tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de vivir en una estructura que es totalmente diferente, un tejido totalmente diferente al original. Cuando decimos cáncer, pues evidentemente es un nombre que engloba pues una cantidad de neoplasias, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que escribimos cáncer, siempre estamos pensando de que aquí hay un conjunto de enfermedades que van a depender de cada órgano, de cada estructura que pueda estar generando este tipo de enfermedades malignas. ¿Cómo estamos en el Perú, ¿no? ¿Cómo estamos en el Perú con respecto al cáncer, ¿no? Fíjense, ya es la primera causa de muerte, ¿no? Es la primera causa de muerte. 20% de las muertes a nivel nacional. Son cifras que han sido sacadas de Globocan, 18. En Lambayeque, fíjense, 70% de pacientes son mujeres en edad fértil. Estamos hablando de mujeres que todavía, ¿no es cierto?, trabajan, son madres, producen, ¿no es cierto?, en ese sentido, están afectando a un grupo muy importante de personas. ¿Eso por qué?
porque sabemos que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama hoy en día son los dos cánceres que están afectando a la mujer y que realmente no estamos todavía trabajando muy bien, no estamos engranando muy bien la parte de prevención. Eso lo vamos a ver. Hay una falencia en cuanto al engranaje, a la estructura de los niveles de salud que ahora en esta época de COVID se está viendo esa falencia, ¿no? Se está viendo que realmente el sistema de salud no está funcionando bien. Esto le va a servir muchísimo también a la parte preventiva de cáncer. Va a mejorar bastante porque vamos a tener que trabajar con el nivel 1, luego el nivel 2, nivel 3, para poder darle más fluido a esta patología y de esa manera pueda llegar al nivel 3, que es el tratamiento definitivo de esta enfermedad. Un nivel 1 bien preparado, bien capacitado para hacer el tamizaje. Sería importante que tengamos un nivel 1 pues con todas las estructuras, con toda la infraestructura y con todo el aparataje que necesitamos para hacer el tamizaje de cervix y de mama. Eso es lo que tenemos que lograr. Si tenemos un nivel 1 con todas esas estructuras, imagínense, podríamos estar nosotros en nivel 2 o en nivel 3, que ya estamos trabajando con el paciente, con diagnóstico, con tratamiento. Entonces, en este sentido, vamos a seguir enfatizando muy bien. Vamos a correr un poquito esto. Ya no hay más alumnos que ingresan, me parece. Cualquier cosa me avisa. GloboCan 2018, todavía no tenemos la 2019, ¿no es cierto? Nos dice cómo está el cáncer, ¿no es cierto? Miren, próstata está arriba, ¿no? No sé qué está pasando con los varones le tienen temor a lo que es la parte preventiva, ¿no? Son los que menos van a la parte preventiva. Por lo tanto, es uno de los cánceres que está creciendo más. Ha superado al cáncer de estómago en el varón, porque hasta hace unos años teníamos bastante cáncer gástrico y ahora vemos que el cáncer de próstata está superando en nuestra región y a nivel nacional. En el varón. Y en la mujer, miren, el cáncer de mama. No es un cáncer que está disminuyendo, está como elevándose lentamente en lo que es la estadística. Lo que a la inversa de lo que está pasando en el cáncer de cervix, que vemos que está un poco bajando la estadística, ¿no? Quizá se deba a que estamos haciendo bastante exigentes, bastante información a la mujer sobre el tamizaje, ¿no? Y vemos, nosotros tenemos un preventorio en el hospital y vemos pues que la mayor concurrencia lo hace la mujer, ¿no? 90% son mujeres y un 10% son varones. Ahí hay una especie de falta de interés, falta de información. Hay muchos estudios por hacer en nuestro trabajo de investigación. Hemos estado por ahí asesorando algunos trabajos de investigación para los alumnos que ya están en los ciclos más avanzados. Pues hay mucho trabajo de investigación, ¿no? Estos temas de próstata, estos temas de cervix, de mama, habría que trabajar en ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Habría que hacer un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Sí falta conocimientos, hay problemas con las actitudes de las personas, ¿no? Su comportamiento de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando también con el nivel de educación? ¿Estamos llegando realmente con la educación al paciente varón
mayor de 45 o 40 años que tiene ya un riesgo de cáncer de próstata, ¿estaremos llegando bien o estamos llegando mal? Yo a veces me pregunto, de repente estamos llegando mal, donde hemos hecho, por ejemplo, hace unos años hablando del tacto rectal, ¿no? Como primera medida, y esto lo hemos ido cambiando ahora porque, cierto, hemos hecho que muchos varones pues se corran del tamizaje. Entonces, como que ahora el tamizaje, el tacto rectal lo dejamos para una tercera opción, ¿no? Primero su PSA, ¿no? El antígeno, la detección, el PSA antígeno prostático, que lo vamos a encontrar en la sangre, ¿no es cierto? Es un análisis de sangre común y corriente que se hace en cualquier laboratorio, no está más de entre 20 y 30 soles en los laboratorios, ¿no es cierto? Ya le pedimos al varón de más de 40 años. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad, ¿no es cierto?, es el mayor riesgo al cáncer de la próstata. Entonces, primero PSA, luego, ¿no es cierto?, le pedimos, si el PSA viene elevado, le pedimos una ecografía prostática, ¿no es cierto? Y si ya vemos que hay ahí algún bulto que está generando de repente ese PSA, entonces vamos al tacto rectal. Como que estamos cambiando y ya un poco la mística de educar al varón. El varón, claro, si lo llevamos de frente al tacto rectal, como que él no quiere ir al examen. Pero si le decimos que sus valores de PSA están por encima de 10, que ya es sospechoso, ¿no? 10 nanogramos, ya él como que le toma interés a los siguientes estudios de tamizaje. Entonces, un poco como que tenemos que cambiar, ¿no? Y ahí me gustaría que naciera en ustedes, ¿no?, ese problema y de repente lo lleven a un trabajo de investigación en el futuro. ¿Cuál es el problema? La forma que estamos educando, que no cambia la actitud del varón, ¿no es cierto? ¿O es que los conocimientos del varón, ¿no es cierto?, empíricos, porque recuerden que hay mucha información empírica que hace que el varón pues le tenga miedo a todo esto, ¿no?, le tenga terror. Serían buenos trabajos a hacer en cáncer en el futuro. Vemos también que el cáncer de estómago, ¿no es cierto?, es el cáncer muy frecuente en nuestra región, al igual que el cáncer de colon y el cáncer de cervix. 5 de los cánceres, ¿no es cierto?, que son los más frecuentes en nuestro país, ¿no? En este sentido, hemos visto que en una data de 2015, ¿no?, porque un poco la data nuestra también no es muy buena, tenemos un registro en Lima, ¿no es cierto?, que por supuesto no es igual a los registros de provincia. Tenemos otro registro en Arequipa, ¿no es cierto?, que es el único registro que podríamos decir que es de provincia, ¿no? Y tenemos otro registro en Trujillo, pero no estamos consiguiendo una buena información a nivel nacional, sobre todo en provincias. No tenemos una buena información en provincias. Entonces, cuando Globocan, ¿no es cierto?, toma información sobre todo de la estadística de Lima, capital. Entonces, por ahí como que tenemos que el cáncer de mama pues, es más alto en el Perú, cuando en realidad tenemos que el cáncer de cervix es más alto, porque en provincias el cáncer de cervix sigue siendo el más alto. En provincias las mujeres se mueren más de cáncer de cervix que de mama. Lo que no ocurre en Lima, ¿no es cierto?, el cáncer de mama es mucho más frecuente que el de cervix. Eso debe quedar un poquito en ustedes, lo que tenemos que saber, ¿no es cierto?, a la hora que tenemos que definir un examen, ¿no? Es decir, no confundamos esta situación, porque en provincias es otra la estadística. Muy bien, entonces fíjense que en 2015 ya había, ¿no es cierto?, 47,000 nuevos casos, ¿no? Y ahora ya hemos llegado a 70,640, es decir, 2020. Es un acercamiento
porque no tenemos la estadística del VOCAN todavía, pero ya es un acercamiento a la cantidad de pacientes que tenemos, ¿no? Fíjense en que en 5 años, ¿no?, hay un 50% más de cáncer. Muy bien, pero esto sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que el cáncer a veces tenemos que entenderlo, que explicarlo, ¿no es cierto?, a qué se debe el cáncer. A veces nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a mi tío? ¿Por qué a mi hermano? Entonces, nosotros tenemos que saber que el cáncer se origina por células que crecen muy rápido, tienen un crecimiento desordenado. Pero, ¿qué ha pasado con esa célula? No se olviden que el cáncer es genético y además es monoclonal, es decir, que basta que una célula, ¿no es cierto?, tenga una mutación genética para que esa célula comience a reproducirse. Sabemos muy bien que una célula se reproduce 50 veces. Entonces, por lo tanto, con 40 veces ya tenemos una lesión de más o menos 1 centímetro o de 1 gramo, ¿no es cierto?, de peso. Entonces, fíjense que es importante saber que el cáncer, ¿no es cierto?, es genético. Tiene que haber una alteración genética para que ocurra todo ese cambio de la célula, ¿no? Porque sabemos muy bien que nosotros heredamos una genética de nuestra madre y nuestro padre, ¿no es cierto? Eso, nuestra célula lo tiene guardado en su núcleo en forma, ¿no es cierto?, de genes, ¿no? Pero hay que ver que también hay algunos genes que ya vienen mutados de nuestros padres, ¿no? Y eso es lo que se conoce como cáncer hereditario. Es decir, ya viene de nuestra madre, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama se hereda, pero se hereda en un 5 a 10%, ¿no? Se hereda en un 5 a 10% el cáncer de mama. Sabemos muy bien que tiene una alteración genética, que es el BRCA1, BRCA2, ¿no es cierto?, que vamos a hablar en la siguiente clase, que va a generar un cambio, ¿no es cierto?, en la célula. Eso se hereda, es frecuente. Yo tengo pacientes con cáncer de mama, ¿no es cierto?, donde la hija viene con el cáncer de mama y a veces le pregunto, ¿tu mamá está muy bien? ¿Está saludable? ¿Tiene algo? Sí, doctor, ella no tiene esta enfermedad. Y usted me dice que probablemente mi mamá ha tenido cáncer, pero mi madre no tiene cáncer. Entonces, doctor, disculpe, un compañero está en sala de espera, se le fue el internet, ¿podría aceptarlo, por favor? Gracias. Sí, doctor, por favor. Gracias, disculpe. Omar, vamos a anotar, a grabar su nombre, porque llega tarde. Muy bien, gracias por avisarme. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Entonces, pasan unos días, pasan un tiempo y de repente me dice, tienes razón, doctor, mi mamá también tiene cáncer. Resulta que mi mamá no nos decía que tenía en su seno. Recién nos ha dicho. O sea, fíjense qué importancia tener ese conocimiento de que el cáncer de mama se hereda. Por lo tanto, si se hereda, preguntémosle a la familia si ya se hizo su chequeo, si ya se hizo su mamografía. Es importante saber que el cáncer de mama se hereda. Pero hay otras sustancias, hay otras alteraciones genéticas que no son hereditarias, ¿no es cierto? Que son las epigenéticas, ¿no? Ya ustedes han llevado cursos anteriores de este tema, por lo tanto, aquí viene el tema, ¿no es cierto? El cáncer es genético, pero hay una genética hereditaria, familiar, y hay una epigenética. La epigenética es de la mayoría, el 90%, ¿no es cierto?
¿Qué factores conocemos hoy en día que generan cambios epigenéticos? Y entonces hablamos de una gran cantidad de factores cancerígenos, ¿verdad? Porque alguien nos pregunta, doctorita o doctor, ¿no? ¿Por qué tengo cáncer yo? ¿A qué se debe? Tenemos que saber responder eso, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? Me han dicho que tengo brujería, que me han hecho hechicería, ¿no? Que la fulana me odia y que por eso tengo cáncer. Entonces tenemos que explicarle que el cáncer es genético, ¿ok? Que un 10% se hereda y que hay un 90% cambios epigenéticos. Y de esas causas vamos a hablar. Entonces, el cáncer no tiene una sola causa, tiene factores cancerígenos. Y esos factores los conocemos, ¿no? Y eso es otro trabajo de investigación que podríamos hacer, ¿no es cierto?, en una población, ver si realmente la gente conoce los factores cancerígenos. ¿Y por qué es importante trabajos así? Para ver si conocen. Hay que enfatizarles que conozcan, hay que educarlos en esos factores cancerígenos, ¿no es cierto?, para que conozcan eso y no se expongan a esos factores. Si yo conozco que me va a producir cáncer a la larga, entonces voy a evitarlos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el alcohol, ¿no? El famoso alcohol, ¿no? Y el tabaco, que eso ya nos vienen diciendo años y tras años en nuestra educación, desde primaria, desde secundaria, ¿no es cierto? Sabemos que el tabaco y el alcohol generan cambios, ¿no es cierto?, epigenéticos. La asociación, yo siempre le digo a mis alumnos cuando van a la discoteca, tabaco y ron, ¿no? Porque ahí hacen las dos cosas, ¿no? Un poco de tabaco y un poco de ron. Entonces, es peor, son digamos, dos sustancias que está demostrado que produce cáncer, ¿no? El alcohol, por ejemplo, ya está vinculado con la mayor cantidad de cáncer, desde la boca hasta la vejiga. Es decir, está relacionado con todo ese tipo de cáncer, incluso está asociado con el cáncer de cervix también en la mujer, ¿no? Fíjense el alcohol, el tabaco, ¿no? La obesidad, por ejemplo, también otro factor muy importante. La obesidad está vinculado con ciertos tipos de cáncer. Cáncer de mama, por ejemplo, está vinculado con la obesidad. El cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, están vinculados, ¿no?, directamente con la obesidad. Y alguien me preguntó, pero ¿qué tiene que ver la obesidad con el cáncer? Entonces, recordemos, obesidad, grasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la molécula de la grasa? ¿No es cierto? Al final demostramos que es una molécula que también sirve para formar hormonas, ¿no? Estrógenos. Y los estrógenos están vinculados con ciertos cánceres, Ya está demostrado que el estrógeno también es un factor de crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento celular, ¿no? Entonces es importante demostrarles a veces al paciente, porque a veces pregunta, ¿por qué la obesidad tiene que ver con el cáncer? La molécula de la grasa, ¿no es cierto?, se convierte al final en hormonas que son cancerígenas. Por otro lado, ¿no es cierto?, nuestra dieta pues hoy en día es escasa en fibra, no hay. ¿Qué comemos generalmente, no? Así rápido, comida chatarra, ¿no? Ya no hay verduras, no hay frutas, ¿eh? Elementos que son importantes. Y si alguien me dice, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué, doctor, tengo que comer fibra para no tener cáncer? La fibra es muy importante, ¿no es cierto? Sobre todo el cáncer de colon. El cáncer de colon está vinculado a las dietas, ¿no?, pobres en fibra. En este sentido,
La fibra tiene mucha importancia, no solamente lo que es cáncer, por ejemplo, es importante para los diabéticos, ¿no? Porque está demostrado que mientras más fibra, mientras más verduras, mientras más frutas tengan, mientras más fibras, legumbres, pues también tiene fibras, disminuye la absorción de los productos azucarados. De esa manera, un diabético puede controlarse mejor, ¿no? Por ese lado. Disminuye la absorción del colesterol, por ejemplo, para la obesidad o para los hiperlipidémicos, ¿no? Que tienen elevados los triglicéridos y el colesterol. Fíjense la importancia de la fibra, ¿no? Disminuye su absorción. Por otro lado, restablece la flora intestinal, ¿no es cierto? Restablece la flora intestinal y hoy en día sabemos que la flora intestinal está vinculada pues, a la inmunología, ¿no? La famosa flora hoy en día interviene en el mejoramiento de nuestro estado inmunológico. Bueno, no quiero seguir en ese tema porque me estoy desviando, pero es importante explicarle a veces al paciente que la fibra es muy importante. ¿Ok? Las vitaminas, ¿no? Ciertas vitaminas son necesarias y están en los alimentos. La fruta, por ejemplo, ¿no es cierto? La fruta, ¿no? de color rojo, la verdura de color rojo nos da, los cítricos nos da vitamina C, vitamina A, y los rojos, la zanahoria nos da el caroteno, que es la vitamina A, ¿no es cierto? Y entonces tenemos en nuestras verduras y en nuestras frutas un pool de vitaminas que nos va a ayudar a mejorar en ciertos tipos de cáncer que son muy comunes, como el cáncer gástrico, que vemos que está ahí casi cerca del cáncer de próstata y de mama, en el varón y en la mujer, ¿no es cierto? Y qué no decir el cáncer de próstata, ¿no? En el varón, que está bastante alto. Las vitaminas son importantes. Eso hay que educar a nuestros pacientes, que debemos tener una buena dieta que tenga fibra y que tenga vitamina. Eso es lo que se conoce como dieta saludable, ¿no? Cuando uno dice dieta saludable, se refiere a eso. ¿Qué tiene tu alimentación? ¿Tiene fibra? ¿Tiene vitaminas? Y la vitamina está también en la carne, en los huevos, en la leche. No hay que olvidarnos de eso. Por otro lado, la actividad física, ¿no? Es importante la actividad física. Hoy en día yo a mis pacientes de cáncer de mama, sobre todo, les insisto bastante que después que pasan todo este proceso de tratamiento, que no es fácil, por supuesto, hacer cirugía, ¿no? Hacer quimioterapia, hacer radioterapia. Durante esos tratamientos le ha generado una pérdida de apetito, adelgazamiento, les ha generado caída de cabello, pues están bastante maltratados, ¿no? Pero al término de todo eso ya se recuperan muy bien, salen todas muy bien, porque el tratamiento del cáncer hoy en día es exitoso en lo que es mama. Sí, por supuesto, hay cumplimiento del paciente por un lado, y por otro lado la estrategia terapéutica que el oncólogo dicta o dictamina en este caso es buena. Se consiguen muchos éxitos, sobre todo en algunos tipos de cáncer de mama que son los más frecuentes, que son los luminal A. Entonces le decimos al paciente que haga ejercicio. El ejercicio se ha descubierto en este momento que es muy importante en las recaídas del cáncer de mama. Las recaídas que son frecuentes en el cáncer de mama, con el ejercicio, ¿no es cierto?, mejora el recaída, ¿no? Eso se ve mucho en el cáncer de mama, cáncer de colon. Es importante educarlos en esta actividad y para nosotros que somos sanos, es importante la educación física para evitar el cáncer de todo tipo, ¿no? Que es lo más frecuente en nuestro medio, sobre todo los varones, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de próstata y en la mujer cáncer de mama. Y hay que hacer ejercicio, ¿no? Porque no es solamente moverse en casa, como siempre me dicen mi paciente, doctor, pero yo hago limpieza, cocino, barro,
trapeo. No, eso no es. El ejercicio es 30 minutos así, diarios, ¿no es cierto? Hacer una caminata, por ejemplo, ¿no? Ejercicio. Entonces hay que educarlos en esa parte, porque siempre todos me dicen, pero yo hago, lavo, plancho, cocino. No, tiene que ser un poco riguroso el ejercicio, ¿no? Caminar, correr, que es importante para la salud de nuestros pacientes. Así que les invito también a ustedes a esa actividad física, porque estamos un poquito sedentarios últimamente, ¿no? Estamos sedentarios, supuesto, ya una vez que se levante esto, poco a poco vamos a hacer ejercicios. Vida saludable, ¿no es cierto? Comer rico, comer todo lo que es frutas. Por favor, la fruta debe acompañar a todo almuerzo, ¿no? O entre desayuno y almuerzo, una fruta. Eso no debemos olvidarnos, la fruta. Veo que hay jóvenes muy poco le dan importancia a la fruta, ¿no? Las verduras. Es importante que siempre haya verduras, ¿no es cierto? Una ensalada a la entrada, ¿no es cierto? O hay una sopa que tenga verduras. Es importante la verdura. Y los cereales nos faltan siempre en nuestras comidas, ¿no? Alberjas, lentejas, frijoles. Siempre no falta que la mamá prepare siempre un almuerzo que tenga estos ingredientes. Y el ejercicio. Basta 30 minutos diarios. Disciplina. Yo creo que se puede lograr. De esa manera podemos evitar el cáncer. El objetivo de la prevención, como siempre, es, ¿no es cierto?, llegar a tiempo. Es decir, pesquisar un paciente en estadio temprano, ¿no es cierto? Y eso va a reducir muchísimo la incidencia, la morbi, es decir, ese estado de enfermedad y la mortalidad en estos pacientes con cáncer. Pues es importante la prevención, tanto la prevención ¿no? primaria como la prevención secundaria. La primaria con la educación, con la vacunación, que hoy en día ya hay vacunas para eso, ¿no? Sabemos que hay vacunas para el cáncer de cervix, por ejemplo. Sabemos que hay vacunas para el cáncer de hígado, ¿no? Que es la vacuna de la hepatitis B, por ejemplo. ¿Lo saben ustedes? Pues es importante vacunarse contra la hepatitis B. Eso disminuye la incidencia de cáncer de hígado, por ejemplo. ¿Sí? Hay dos vacunas. Es importante educar para poder, ¿no? Estamos llenando nuestros conocimientos, llenando de cosas para saber y para educar. Lo importante de este curso es que ustedes se eduquen también con estos conocimientos. Fíjense en lo que es cáncer de cervix, ¿no? Ahí podemos ver una imagen donde vemos un cáncer de cervix, ¿no? Una lesión bastante fea. A la izquierda tenemos un cuello uterino normal, ¿no? Bastante cerrado, rosadito. Tiene el cervix tiene su cuello, su cuello uterino visible, que es lo que nosotros siempre vamos a visualizar cada vez que hacemos un Papa Nicolau, ¿no? Cuando colocamos la mujer en posición ginecológica, ¿no es cierto? Y vamos a observar su pelvis, su vulva, la vamos a aperturar la vulva con el espéculo, ¿no? Hoy en día tenemos espéculos descartables. Una vez que hemos abierto esa parte, vamos a visualizar el cuello, solamente el cuello, ¿no? Muchos se preguntan y dicen, ¿podemos ver el útero? No, solamente visualizamos el cuello, ¿no? Porque eso es bueno aclarar, ¿no? Porque estos pacientes que me preguntan, doctor, ¿y cómo está mi útero? Digo, no, te he visto tu cuello uterino nada más. Entonces, lo que visualizamos es eso. En el Papa Nicolau, un estudio muy importante en el tamizaje, muy fácil, de bajo costo, no duele, ¿no? Y es rápido, es rapidísimo, ¿no es cierto? Ya ustedes lo van
lo van a hacer. Qué lástima que no hemos tenido este año la posibilidad de ir a hacer campañas como hemos tenido el año pasado. Pero es importante ya irse despejando este temor a encontrar el cáncer, ¿no? Entonces el Papa Nicolau es un estudio citológico, ¿no? Es decir, sacar células nada más. No hay que cortar nada. Tenemos que arrastrar nomás las células que están ahí afuera, ¿no es cierto?, en los labios del cuello, ¿no? Y lo vamos a colocar en un portaobjeto, una lámina de portaobjeto. O sea, lo arrastramos, ¿no es cierto?, con hisopo o con algunos instrumentos que usamos para eso, la espátula de Ayer. Entonces, con eso vamos a deslizarlo en una lámina de vidrio que se llama lámina portaobjeto. Luego le ponemos su laca o su alcohol, lo fijamos, ¿no es cierto? Y ya, su nombre del paciente, y lo enviamos al patólogo. Casi no tenemos citólogos en Chiclayo, hay pocos citólogos, ¿no? Son los patólogos que también ven esta parte. Ustedes saben que el patólogo está más entrenado en lo que es la histología, ¿no es cierto? Pero este es un estudio citológico nada más, ver células, grupo de células. Entonces, tenemos pocos citólogos en nuestra provincia, ¿no? Es una de las carreras, ¿cierto?, que las universidades casi no forman en esta región. Pero son importantes ellos en un laboratorio. Son los que hacen los estudios citológicos, ¿verdad? Entonces, el Papa Nicolau es un método muy, muy bueno, muy productivo, muy sensible, muy productivo, ¿no es cierto? Y hay que hacer. Hay que hacer a quienes, a la población de bajo riesgo, de alto riesgo, ¿no es cierto? Esa población que sabemos que están en una condición de pobres, poco educadas, como dicen, no tienen un buen nivel educativo, por lo tanto no son fáciles de ir a hacerse un Papa Nicolau. También hay poca higiene, hay promiscuidad sexual, ¿no es cierto? Y también la precocidad de las relaciones sexuales. Hoy en día ya las relaciones sexuales a mucho más temprana edad, ¿no es cierto? 12, 13, 14 años, donde el cuello uterino todavía no está tan preparado como para ser bombardeado con estos virus que generalmente son de transmisión sexual. Entonces hay provincias, ¿no es cierto? Hay regiones donde se han hecho algún tipo ¿cómo se llama?, de estudios, ¿no es cierto?, donde se hace Papa Nicolau a mucho más temprana edad que en nuestra región. Acá lo hacemos a partir de los 22, 23 años. Es decir, toda mujer, ¿no es cierto?, que tiene esa edad, puede ir al preventorio que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Tiene su CIS ella, ¿no es cierto? Ahora todos los estudiantes tienen CIS, entonces van al preventorio, tienen esa edad y se les hace el Papa Nicolau precisamente gratuito, ¿no? El CIS cubre a esa población de riesgo, 23, 22, 23 años, hasta los 65 años. Edad de riesgo, eso te cubre el CIS, no te cubre otras edades, ¿no? Pero sí te puedes hacer antes o te puedes hacer después, ¿no? Pero eso ya no está cubierto por el seguro, en este caso el CIS. ¿Por qué? Porque se hace tamizaje en las edades, ¿no es cierto?, donde mayor incidencia, ¿no es cierto? Y la mayor incidencia está en esas edades. Entonces es importante este estudio, hacerlo, ¿no es cierto?, sobre todo una vez al año en las mujeres que tienen una actividad sexual permanente, es decir, que tienen una pareja permanente, ¿no? Pero si no tienen una pareja permanente, pues se puede hacer a los 2 o a los 3 años, ¿no? Es un poco el concepto del Papa Nicolau. Tampoco lo vamos a hacer así. Vamos a exigir que toda mujer se haga al año, ¿no?
Si hay una vida sexual permanente porque tiene una pareja estable, ¿no es cierto?, tendrá que hacerse el Papa Nicolau todos los años. Y si no, se hará más esporádico, a los 2 años o a los 3 años. Doctor, disculpe, hay un alumno en la sala de espera porque se desconecta su internet y quería saber para que lo acepte. Hay 3. Vamos a ingresarlos. Angie, ya. Angie, ¿estás adentro del aula? Ya. Doctor, Dime. una consulta. ¿Y los preventorios están en las postas o en qué lugar? Sí, mira, lo ideal sería que los preventorios estén trabajando en las postas. Salió una norma el año pasado, el anteaño pasado, donde ordenaba, ustedes saben que las normas ordenan, a que los preventorios trabajen en el nivel 1. Lamentablemente fue una norma que dijo que hágase, pero no se estructuró eso, no hubo un equipamiento, no hubo recursos humanos, ¿no? Eso lo hemos podido comprobar ahora con el COVID, ¿no es cierto? Entonces, no se está haciendo pues, la parte preventiva como tiene que ser, ¿no es cierto? Se capacitó incluso al personal, en este caso obstetras, que son las que se iban a encargar de la parte de la mujer, ¿no es cierto? Pero faltó la parte del médico, que es el que tiene que evaluar pues, a la paciente, ya sea haciendo el examen físico, ¿no es cierto? O educando. En este sentido, se espera que con este cambio que ahora ya se va a hacer, espero de que los nivel 1 comiencen a trabajar en lo que es los preventorios, la prevención, que no se necesita mayor cosa, se necesita tener un consultorio, ¿no es cierto?, y un personal, una obstetra, una enfermera que se dedique a eso en la prevención, que se pongan a trabajar el campo preventivo. Solamente se crearon un preventorio, que eso fue una idea de un grupo de mujeres solidarias, que son ellas las que han trabajado muchísimo en la parte preventiva, un grupo de mujeres que ya tienen años trabajando en la prevención y todas ellas han tenido cáncer, por lo tanto se juntaron y han empezado una labor de hace años en lo que es en la parte preventiva, con el apoyo de los gobernadores, hicieron posible que en las Mercedes se haga el primer preventorio de cáncer. Y un preventorio que estaba conectado directamente con el INEI. O sea, el INEI puso toda la parte, digamos, estructural y la parte de recursos, sobre todo materiales que se necesitan para hacer prevención. Hablamos de un mamógrafo, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder hacer las mamografías. Hablamos de colposcopios para poder hacer lo que es la colposcopía, ¿no? Porque cuando ya se detecta una lesión en el cuello uterino y hay un Papa Nicolau sospechoso, hay que hacer la colposcopía. Eso lo vamos a ver cuando nos toque el tema de cervix. Pero sí, la pregunta iba a que hay preventorios en nivel 1 en norma. Todavía no están trabajando como tiene que ser. Por ahora todavía esperamos que mejore eso, pero en el Hospital La Mercedes sí estamos trabajando en la parte de preventorio. No sé si resolví tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bien. Entonces, el cáncer de cervix se puede prevenir. Eso quiero que ustedes graben ese mensaje. El cáncer de cervix se puede prevenir.
porque ya hemos detectado la forma de trabajar barato, como es el Papa Nicolau. 2, ya conocemos al factor causal más importante en la génesis del cáncer de cervix, que es el virus papiloma. Por lo tanto, ya podemos prevenir. Es decir, si nosotros evitamos que la mujer entre en contacto con el virus, la educamos para eso, ella tiene que tener una relación sexual bastante, ¿no es cierto?, preparada para ello, ¿no?, con todas las protecciones necesarias. Yo creo que evitamos que ella entre en contacto con este virus, y eso es lo más importante. Por eso los conocimientos hacen que nosotros podamos actuar, tengamos un comportamiento diferente. El cáncer puede prevenir. Lo del cáncer de cervix, vi que ahora se pueden vacunar a niñas entre 8 a 14 años para prevenir la infección del virus del papiloma. O sea, esa también sería otra medida preventiva para evitar ese cáncer. Como les dije, la prevención primaria, educar y vacunar. El cáncer de cervix, vacunar. El cáncer de hígado, vacunar la hepatitis B. Y Doctor, una pregunta. lo cubre, el CIS cubre totalmente la vacuna en estos dos casos. Lo cubre 100%. Ustedes saben que la vacuna para el cervix está más o menos algo de $800, ¿no? La tetravalente. Y para la hepatitis también cuesta, ¿no?, hacerlo de forma privada. Pero ahora con este programa que tiene el Estado, está cubriendo a las niñas, ¿no?, que tienen esa edad, por supuesto, las cubre también, hay que hablar bien claro, solamente cubre la edad de 9 hasta 11 años. Es decir, están vacunando obligatoriamente a todas las niñas que cursan 5º año de primaria, ¿no? Van a los colegios, ¿no?, dirigen una carta al director del centro y ingresan al colegio a vacunar. Por supuesto, hay cada enfrentamiento también. Se ve que hay cierta resistencia a veces de que el padre firme la orden de vacunación, porque tiene que haber un consentimiento informado, tiene que el padre en este caso autorizar a la niña a la vacunación. Todavía hay cierta resistencia a la vacunación. Ustedes saben que se habla muy feo de la vacuna, ¿no? Se habla muy feo, que generan un montón de enfermedades. Entonces, como que hay cierto temor. 2, los padres también están objetando la vacuna porque se les está transmitiendo cosas a las niñas que ellas no lo deben hacer, ¿no? Es decir, un poco de error en la parte de educar, y hay colegios, instituciones que son muy religiosas, ¿no? Por ejemplo, me contaba un grupo de enfermeras a quien les dictaba un curso de neurociencias, que ellas fueron rechazadas a vacunar porque la directora les dijo que en esa institución sus niñas no hacen eso, no hacen esa actividad y por lo tanto no se van a vacunar. Entonces, un poco como que hay cierta resistencia a aplicarse la vacuna, que es muy buena, ¿no? Me preguntabas, te interrumpí. Alguien me preguntó y la interrumpí. Ah, sí, le quería preguntar si es que era cierto de que si es que hay VPH en una mujer, aún puede vacunarse contra los otros tipos de VPH. Porque escuché que eso dijo una vez una ginecóloga, de que si es que aún teniendo el VPH te podías vacunar contra los otros tipos que habían. ¿Es cierto? ¿O ya no te puedes vacunar? Tenemos dos vacunas, ¿no es cierto? Una que ataca los 2 virus más importantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el virus más importante? A ver si se acuerdan. Dentro de los PBH. 18. Es decir, hablar de PBH es hablar de más de 100 tipos de virus.
Y recordemos el 16 y el 18, ¿no? Que son los que se los han encontrado ahí, in situ, los pacientes que tienen cáncer de cervix. Están más comprometidos ellos, ¿no? Por supuesto, hay dos más, ¿no es cierto?, que también se los han encontrado. Por eso tenemos una vacuna bivalente y otra tetravalente, que cubre las 4, ¿no? Y también, ¿no? Estas vacunas actúan también sobre otro tipo de virus papiloma. Porque el virus papiloma, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, la mayoría no genera cáncer de cervix, pero sí genera grandes problemas en el cuello uterino, ¿no? Esa famosa cervicitis, ¿no? Que son los que hacen que vaya al ginecólogo a cada rato, los que a veces los ginecólogos los paran corriendo, los viven con la cauterización, cauterizan todo, ¿no? O también son los virus que generan condilomas, verrugas en la parte perineal, ¿no es cierto? En la parte anal, ¿no es cierto? Porque esto de la relación sexual hoy en día ha llevado pues a que transmitamos el virus, ¿no? Porque si bien es cierto, la mujer y el hombre son portadores, pero solamente en la mujer genera más daño que en el varón. No quiere decir que no haya daño en el varón. Claro que sí, el cáncer de pene es justamente la consecuencia del virus papiloma, pero en la mujer hace más daño. Entonces, pero este problema de la vida sexual que llevamos ahora, ¿no es cierto?, hace que nosotros coloquemos el virus pues, en la parte perineal, en la parte anal y hoy en día en la parte oral, ¿no? Podemos encontrar los papilomas y los condilomas y muchos de los problemas a nivel orofaringio, ¿no? Hoy en día ha aumentado el cáncer de boca, por ejemplo, por la presencia de este virus, porque este virus genera un cáncer, es un carcinoma epidermoide. Ese carcinoma epidermoide puede estar también en el cervix o puede estar en la parte oral. Entonces, esto del virus papiloma, que ya lo conocemos, que está vinculado directamente con el cáncer, lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no es cierto?, en nuestra piel. Vemos por ahí algún tipo de lesiones en la piel, ¿no es cierto?, que generan este tipo de verrugas, ¿no? Las verrugas de la piel son también por el papiloma virus. Entonces, es cierto que la mujer que tiene VIH, ¿cierto?, puede vacunarse contra otros virus. Es cierto también que la mujer que ahora tiene más de 11 años y que ya tiene relaciones sexuales, también puede vacunarse, ¿no es cierto?, para este virus. Es decir, aparentemente ayuda muchísimo a la mujer a la prevención de cáncer. Si una mujer ya que tiene cierta edad, que ha tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto?, porque una de las condiciones que exige, ¿por qué vacunar a una niña? Porque se piensa que en esa edad todavía no hay relaciones sexuales y tiene una edad suficiente como para ir generando las inmunoglobulinas, ¿no? De hecho, el hecho de que uno vacune es para generar que ese cuerpo genere, ¿no es cierto?, inmunoglobulinas que van a ir a atacar al virus en el momento cuando va a ingresar en el futuro. Entonces, en ese sentido, para eso se vacunan, para generar una reacción inmunológica, y eso quiere decir generar anticuerpos que van a atacar al virus cuando ingrese más adelante. Entonces, ¿y por qué se tiene que vacunar entonces una mujer que ya tiene hijos o que ha tenido? Ayuda muchísimo también a levantar el estado inmunológico para que pueda defender y contra los virus que tiene presentes. Ya los tiene los virus, ya tiene una carga viral, pero la vacunamos para que luche esa inmunidad contra los virus que tiene en ese momento, lo pueda correr, porque hoy en día sabemos que no hay ningún antibiótico para los virus. No hay tratamiento. Por eso es que hoy en día se han hablado de tantos tratamientos en el COVID, de antibióticos, ¿no? Como que nos aleja la realidad médica, pero ¿por qué antibióticos si es un virus? ¿No? A nosotros nos enseñan toda la vida que los antibióticos son para las bacterias, no para los virus.
Pero sin embargo, en el protocolo que vemos de COVID, vemos una cantidad de antibióticos, ¿no es cierto?, que se usan para el virus. Entonces, eso para, no sé si he resuelto tu pregunta. Vamos a seguir, entonces, ahora con la mama, ¿no? La mama, sí, un poquito es más difícil la parte de prevención, ¿no? Se han dado cuenta que podemos hacer prevención primaria, podemos educar, perfecto, podemos educarlas a ellas, pero no sabemos mucho del cáncer de mama, como sabemos en el cáncer de cervix. No sabemos mucho, no sabemos la causa, por lo tanto no podemos prevenir casi el cáncer de mama. ¿Sí me entienden? No, en el caso del cervix sí conocemos el papiloma, la vacunamos, le decimos que tenga relaciones sexuales protegidas, correcto, ¿no? Pero el cáncer de mama no podemos hacerlo, solamente educar, ¿no? Concientizar, una educación que concientice. ¿Qué quiere decir eso? Que llegue, que impacte en ese público a quien educamos. No es cuestión de decirles, hablarles de toda la prevención, sino de llegarles a ellos, a su sentimiento, a su conocimiento para que ellos puedan aplicar, ¿no? Cambiar esa actitud. Es lo que decimos, cambiar el chip, ¿no? No podemos lograr cambiar el chip así nomás. Tenemos que concientizarlos. Y eso es un poco lo que es educar en la prevención de cáncer de mama. Entonces es importante la educación a nivel primario, pero no podemos hacer más en cáncer de mama. Sí podemos hacer la prevención secundaria, ¿no? Que es el tamizaje. Prevención secundaria, tamizaje. ¿Qué hacemos para el tamizaje? ¿No? Sabemos que existe el autoexamen de la mama, por ejemplo, ¿no? El autoexamen de la mama. Eso ya todas las mujeres hay que educarlas en el autoexamen. Ellas mismas pueden examinarse su seno. 2, la mamografía, ¿no? Ya sabemos que la mamografía es un método muy bueno, como el Papa Nicolau en cervix. Es un método muy bueno. Se hace a partir de los 40 años también, hasta los 65 años, 70 años, ¿no? ¿Por qué? Porque allí está la mayor cantidad de cáncer de mama. Ahora, la mamografía es un estudio de screening. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hago en pacientes asintomáticos, es decir, no necesito ver ni tocar nada de la mama, ni que ella me diga que tiene un bulto o que le duele la mama. Simplemente es sospechar, es decir, que ella en su conocimiento diga, doctor, tengo ya 40 años y sé que estoy en la edad de riesgo de tener cáncer de mama. Por lo tanto, vengo, doctor, a que me chequee y me indique mi mamografía, ¿no? Es decir, una paciente completamente asintomática. Es por eso que la mamografía es útil en el screening. Hay que hacerles entender a veces a las mujeres por qué la mamografía. ¿Por qué algunas mujeres esperan tener un bulto, tener un dolor para hacerse la mamografía? ¿Por qué debemos hacerla antes de eso? Hay que explicarle, hay que decirles que el cáncer se inicia, ¿no es cierto?, por un crecimiento de células que son pequeñitas. Ese grupo de células pequeñitas todavía no genera ninguna molestia en la mama. Ni bulto, ni dolor. Pero la mamografía sí los va a detectar. Es por eso que debemos hablar así bien claro. Le voy a hacer la mamografía para screening, despistaje. Porque fíjense que hemos encontrado unas pequeñas lesiones chiquititas que se conocen como microcalcificaciones y que son patognomónicas de un inicio de un cáncer ductal. Entonces es importante explicarles eso, porque la mayoría de gente piensa que la mamografía debe hacerse cuando tiene un bulto, cuando tiene dolor, ¿entiendes? Pero no lo saben esto, hay que explicarles, ¿ya? La mamografía es un buen método específico y sensible para lo que es el hallazgo
de estas lesiones muy pequeñitas que todavía no generan ningún signo y sintomatología de cáncer de mama. Por eso Doctor, no se olvide. disculpe, una pregunta. Con respecto a la prevención del cáncer de mama, en las clases de Lima dicen que sí se puede prevenir, pero que igual es más importante detectarla a tiempo. Entonces, ¿lo tomamos como que sí se puede prevenir o como que no? Por eso les explico, ¿no es cierto? La prevención en mama se hace. Prevención primaria, solamente educar, ¿entiendes? Pero no podemos prevenirlo. ¿Por qué? Porque no podemos evitar el factor causal, porque no sabemos. Díganme ustedes, ¿saben alguna causa del cáncer de mama? Sabemos que hay factores. Sí, En cambio, en el cáncer de cervix sí sabemos que hay un virus que genera cáncer, que está demostrado que genera el cáncer de cervix. ¿Sí me entienden eso? Sí, doctor. Sí, Sí. doctor, sí. Otra Eso. consulta. También entendí que la mamografía, por ejemplo, en las mujeres jóvenes no se podría hacer por las glándulas que tiene, entonces no podría diagnosticarse con una mamografía. Entonces, ¿qué otro diagnóstico sería en una mujer joven? Chicos, el siguiente tema también es cáncer de mama. Podemos dejar las Sí, preguntas para el próximo. vamos a hablar de eso, sí. Entonces, simplemente hablando de los factores de riesgo, para no olvidarnos que luego vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya no? Empezamos de mama de unos minutos, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, que podemos hacer nosotros y que logramos que el paciente detectar una lesión a tiempo, ¿no?, que es el examen médico. Es decir, el examen médico de la mama. El examen médico de la mama, es importante que todo paciente mujer que tiene más de 40 años, ¿no es cierto?, que viene por otras causas, ¿no es cierto?, X, llámese algún problema de abdomen, ¿no es cierto?, pedirle permiso, ¿no es cierto?, para examinar sus mamas. ¿Pero por qué, doctor? Porque usted está en edad de riesgo. ¿Alguna vez ha examinado las mamas? No, doctor. Entonces la vamos a chequear, ¿no? El examen de mama, el examen físico de mama, hay que hacerlo. Como futuros médicos, no se olviden de hacerlo, aunque venga el paciente por cualquier problema. Sobre todo para ustedes es importante saber que esa mujer mayor de 40 años está en riesgo de cáncer de mama. Doctor, pero yo no he venido por eso. Discúlpeme, señora, le debo informar que el cáncer, usted tiene una edad de riesgo para cáncer de mama. Entonces, pedido el permiso, dada la información, ustedes hacen el chequeo de la mama. Y es un examen completo, ¿no es cierto?, que abarca no solamente la región de la mama, sino examinar la axila, también de ese lado, sino también examinar el hueco supraclavicular de ese lado. Es decir, que cuando hablamos de examen de mama, es un examen completo, ¿no? Mama, axila del mismo lado y hueco supraclavicular del mismo lado. ¿Por qué? Porque fíjense que hay circunstancias en que la mujer viene por un bulto en la axila, no en la mama, viene por un bulto en la axila. Entonces, nuestro chequeo de mama tiene que ser, abarca la región de la mama, la axila, ¿no es cierto?, y el hueco supraclavicular. Es un poco nos diferencia con los cirujanos, ¿no? El doctor Falla, por ejemplo, en una de sus diapositivas pone que el examen quirúrgico de la mama incluye la mama y la axila, ¿no? Ellos son así, porque ellos, ¿no?, cuando trabajan son técnicos y la mama la abordan así. Voy a sacar la mama y voy a sacar los ganglios de la axila. Pero en cambio los clínicos abarcamos más zonas. La zona de la mama es hasta el hueco supraclavicular del mismo lado de la mama. No se olviden eso. Cuando tengan sus pacientes que tienen el factor de riesgo, en este caso la edad,
o de repente le preguntaron que tiene mamá o hija con cáncer de mama, que tiene un factor hereditario muy importante, hacerle el examen clínico de la mama y que abarque, por favor, esas 3 regiones. Es importante conocer el riesgo familiar que existe en el cáncer de mama. Ya les dije que hay un 5 a 10% de cáncer de mama que se hereda, ¿no es cierto? Por eso es importante indagar en el antecedente, la historia familiar, la dieta, que es importante saber cómo se alimenta este paciente, cómo se alimentan nuestros pacientes, si ha habido o no partos, ¿no? Ahí es muy frecuente la asociación de cáncer de mama en mujeres que no han tenido hijos o que han tenido hijos después de los 30 años, ¿no? Y esto es un porqué, tiene un porqué, ¿no? Porque eso hay que explicarle a veces a la mujer, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo que no tenga hijos o que es por los estrógenos? ¿No es cierto? Sabemos muy bien que la gestación va a generar un descanso estrogénico, porque va a haber un mayor desarrollo de la progesterona, ¿no es cierto? Es otra hormona, pero el estrógeno sí tiene, como les dije, se ha demostrado que el estrógeno es un factor de crecimiento celular. Por lo tanto, puede generar cáncer o puede mantener un cáncer activamente cuando ya se generó. Entonces, en ese sentido hay que explicarle que, pues, al no tener hijos, no ha tenido descanso hormonal estrogénico, ¿no? Y encima, si no lactó, la lactancia prolonga, ¿no es cierto?, a la mujer sin estrógenos. Ustedes han visto que en el campo hay mujeres que se cuidan con esto de la lactancia, ¿no? Lactan a los hijos hasta los 5 o 6 años. Con eso logran que no tener muchos hijos, sino pues de lo contrario se llenarían de hijos en el campo, ¿no? Entonces un método de cuidarse ellas es manteniendo la lactancia de sus hijos. Hay que tener cuidado acá en la ciudad, que las mujeres lactan pues con un año, ¿no? Entonces hay probabilidad de una gestación anual, porque no olviden que el estrógeno, la prolactina, inhiben prácticamente el ciclo menstrual, el ciclo ovárico. En este sentido, entonces, hay que hacerles entender de que no han tenido descanso estrogénico durante mucho tiempo, ¿no? Porque no han tenido gestaciones. Por otro lado, ¿no es cierto?, tener la primera gestación después de los 30 años, es evidente pues que vive una mayor acción estrogénica. Y el uso de los estrógenos. Es bastante dudoso esto, ¿no? Por eso cada vez que indicamos estrógenos en la mujer, hoy en día la menopausia genera muchos estragos en la mujer. Entonces ella va a pedirnos estrógenos a los médicos. Doctor, me hace falta estrógenos. Tengo muchos problemas, mi carácter ha cambiado, sudo bastante, tengo calores, tengo problemas en mis relaciones sexuales. Es decir, hay muchos problemas que genera la falta de estrógenos. Entonces nos pide a los médicos que indiquemos estrógenos. Y la mayoría de colegas, pues, inmediatamente les den recetas. Tómate esto, aplícate la crema que tiene estrógenos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que detenernos un poquito y estudiar primero, ¿no? Voy a evaluarte primero tus mamas, a ver cómo están. Voy a evaluarte tu útero, a ver cómo está, ¿no es cierto? Si todo está bien, no hay antecedente de cáncer de mama en tu familia, puedo darte estrógenos. Pero si no he revisado las mamas, no he revisado el útero, no he revisado el ovario, tengo que tener mucho cuidado en eso. No vaya a ser que le esté dando estrógenos y le esté desarrollando un cáncer o generando un crecimiento mayor de un cáncer que ya había. Entonces hay que tener... Sí. Una consulta. En una mujer, por ejemplo, joven que ha tenido, que le han quitado el útero y las gónadas, o sea, bueno, y le han quitado los ovarios, que el tratamiento estrogénico se le recomendaría si es que es joven o no. Bueno, la castración ovárica, que tiene algunas indicaciones, ¿no es cierto?, ha generado pues una menopausia precoz, ¿no? Sí, hay que evaluar primero, ¿no es cierto?, cómo están sus mamas, cómo está su útero, y podemos darle estrógeno. Claro, ella es joven, no podemos permitir que ella en esa edad reproductiva tenga problemas de la piel, tenga problemas vaginales, que ¿cómo se llama?
es una pérdida de elasticidad de la vagina, creo que el ginecólogo le ponen un nombre especial y por eso tiene muchos problemas sexuales, comportamiento. Entonces siempre a una mujer joven, ¿no? Que hay muchas causas por lo cual suspendemos, a veces tenemos que sacar el ovario, ¿no? Generemos pues una menopausia precoz, ¿no? Entonces hay que darle estrógenos a la paciente. Pero no se olviden, tenemos que chequear primero la mama, porque el estrógeno produce crecimiento celular en la mama. Gracias, doctor. También hay una compañera que está en la sala de espera para que la acepte, por favor. Al parecer hay bastantes problemas con la conexión, doctor, por favor. ¿Sigue viendo? Conexión de compañeros que se les va el internet y salen del aula. Bueno, ¿ya ingresaron? Ya están. Bien, ya hemos hablado de esto entonces, el autoexamen, ¿no? La mamografía, para evitar entonces el éxito de la cura del cáncer es encontrarlo de forma precoz al cáncer, es decir, un estadio temprano. ¿Cuáles son los estadios tempranos del cáncer de mama? 0, 1, 2A. Hasta ahí, estadio temprano, podemos hacer muchas cosas, muchas maravillas en lo que es tratamiento y alto índice de curabilidad. El cáncer de próstata, otro de los cánceres también que tenemos que trabajar bastante, ¿no? En las medidas de prevención. Tampoco podemos hacer una prevención, podemos educar nada más en la parte primaria, podemos educar, ¿no es cierto?, concientizar, pero no podemos tampoco hacer una prevención primaria, ¿no? No podemos hacer una prevención, porque no conocemos la causa en el cáncer de próstata. No sabemos cuál es el enemigo directo que genera el cáncer de próstata. Pero sí podemos hacer prevención secundaria, y es ahí donde hacemos el tamizaje, ¿no? El tamizaje, por supuesto, una buena concientización en la prevención primaria, una buena educación, quizá podemos lograr que los varones puedan hacerse el tamizaje. Y como les dije, el tamizaje consiste primero en hacer un PSA, ¿no es cierto? Eduquen siempre que el PSA, el antígeno prostático, es un análisis de sangre. Porque cuando hacemos campaña nosotros en el preventorio, a veces vienen 100, 200 personas y están temblando en la cola pensando que le van a hacer el tacto rectal. Es decir, como que todavía tienen miedo, no conocen qué es el PSA. Cada vez que voy a dar mis charlas a las emisoras o a la televisión, tengo que explicar que es un análisis de sangre. Totalmente sencillo, como dice hacer un test de glucosa, ¿no? Si soy diabético, estoy obligado a hacerme mi test de glucosa todos los meses, cada 2 meses, o cada 3 meses, ¿no? Entonces es importante eso. El PSA es un análisis de sangre. Luego una ecografía, ¿no? Si encuentro un PSA pues, sospechoso, más de 10 nanogramos por mililitro, entonces tengo que hacer una ecografía. Tengo que ver qué es lo que está elevando el PSA. El PSA no solamente se eleva por tumores, por cáncer. La mayor cantidad de veces se eleva por problemas infecciosos, inflamatorios, ¿no es cierto? Prostatitis, adenomas de próstata, hipertrofia prostática benigna, es decir, patología benigna. Es decir, entonces, ojo, no hay que asustar al paciente. PSA mayor de 10 nanogramos, sospechoso de cáncer. Por eso yo les digo siempre que estas cositas nos eduquen, nos llenen la mente para poder sospechar, para poder ver mejor, ¿no es cierto? Es importante tener conocimientos para ver mejor, para oler mejor, para tocar mejor. De esa manera podemos sospechar, ¿ok? Entonces, bueno, PSA mayor le pedimos ecografía para ver qué es, ¿no? Y esa ecografía nos va a dar luces. ¿Qué pedimos? Una ecografía vesicoprostática. Vesicoprostática, ¿no? Esa la pedimos así y el radiólogo nos va a dar bastante luz de lo que está pasando con la próstata. Ellos tienen su técnica de hacer llenar la vejiga, la vacían la vejiga,
para darle contraste a la próstata, ver si hay residuo urinario. Todo eso nos informan en la ecografía, que es importante cada vez que nos dan esos datos, porque con esos datos entramos al tacto rectal, ¿no? Ah, sí, mira, hemos encontrado esto, así que vamos a hacer un tacto rectal. Ahora sí, tienes que hacértelo, porque mira, hay esto, ¿no? Es importante, con todas estas dos cosas, PSA y ecografía, pues cualquier varón se deja pues hacer un examen, sí, fácilmente, ¿no? Entonces, ya localizado con el tacto rectal, ¿no es cierto?, una lesión sospechosa. ¿Cómo es una lesión sospechosa de cáncer de próstata? ¿No? Toquémonos la punta de la nariz o el cartílago de las orejas, ¿no? Con un cartílago suave. Nuestro dedo tiene que tocar así la próstata. La próstata tiene la consistencia más o menos de la punta de la nariz. Es suavecita, ¿no? Pero si tocamos con el dedo una lesión o un bulto que es más duro, ojo, puede ser un cáncer de próstata. Entonces pasamos a lo que es la biopsia, ¿no? Ya un poco esto es una técnica dirigida por el urólogo. Los urólogos hoy día hacen su tacto rectal más biopsia o hacen una biopsia, ¿no es cierto?, dirigida con ecógrafo. Todo eso ya ha mejorado bastante. La tecnología ha hecho de que las biopsias ya sean mejores, más dirigidas, ya que tenemos ecógrafos especializados para hacer procedimientos diagnósticos. Entonces, es importante actuar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad. Más de 40 años, el examen debe ser anual para todos los varones, ¿no? Debe informarse sobre el riesgo que tienen ellos, ¿no es cierto?, en lo que es el cáncer, mayores de 40 años, no solamente el riesgo del cáncer de próstata, sino también en otros cánceres. Es por eso que aprovechemos ahí a examinarlo de forma más completa, ¿no? Revisarle la boca, revisarle, ¿no es cierto?, cómo está esa dentadura, las encías, la lengua. El cáncer de lengua ha aumentado hoy en día, por eso del papilomavirus. Entonces, examinemos la cavidad oral, examinemos la tiroides. Hoy en día es más frecuente el cáncer de tiroides, ¿no?, que es una enfermedad de la mujer, exclusivamente de la mujer, el cáncer de tiroides. Son raros los cánceres de tiroides en los varones. Entonces, en la mujer tenemos que detenernos un poquito examinando su cuello, revisar la tiroides, examinar la tiroides, ¿no? Entonces, es importante. Las mamas, miren cómo es un chequeo completo, ¿no? Revisamos las mamas, ¿no es cierto? Y podemos revisar los testículos. Los varones casi no se revisan los testículos. Decimos mucho que la mujer debe hacerse su autoexamen de la mama. El varón también debe hacerse un autoexamen de sus testículos todos los meses para reconocer qué pasa con sus testículos. Uno es más grande, uno más pequeño, uno está creciendo, hay una bolita al costado, etcétera, etcétera, ¿no? Determinar, darse cuenta cómo son sus testículos. Igual que la mujer en el autoexamen de la mama detecta cómo es su mama. Es importante el autoexamen testicular en el varón, sobre todo el varón antes de los 45 años. El cáncer de testículo es frecuente antes de los 45 años. Es muy frecuente. Y si ya tenemos un varón de mayor edad, podemos hacer examen de recto, próstata, ahí nomás, ¿no es cierto? Y un examen de los ganglios. Es importante conocer que más del 70% de las cadenas ganglionares están en la parte superior, ¿no es cierto? Lo que es toda la parte occipital, ¿no es cierto? La cadena occipital, las cadenas laterales del cuello, los ganglios supraclaviculares, los ganglios axilares. Ahí está la mayor cantidad de ganglios. Luego pasamos al examen inguinal, al examen crural, ¿no es cierto?, para ver todos los ganglios que también pueden estar en la parte inferior. Entonces, ya según el riesgo también podemos pedir unos estudios contrastados, unos estudios tomográficos, ¿no es cierto? En el caso de ovario, una mujer que ya tiene más de 40, 45 años, el riesgo de cáncer de ovario, debería hacerse una ecografía mínimo de abdomen y pelvis para poder ver cómo están sus ovarios, ¿no es cierto? Si hay algo más, hay algo sospechoso, podemos pedir ya una tomografía de abdomen. También determinar su útero con una ecografía, ¿no es cierto?, abdominopélvica. Y si hay algo sospechoso en el útero, pedimos una tomografía. Fíjense que hay que estar sospechando detrás de todo esto, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad, podemos hacer exámenes, ¿no?, paquetes de exámenes, ¿no? Hay clínicas privadas que se han dedicado a hacer paquetes de acuerdo a la edad.
de acuerdo al sexo, ¿no? Muchos pacientes me han dicho, ¿en las clínicas se hace prevención? Claro que sí, hay paquetes preventivos en las clínicas, la hacen de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, ¿no? Cada paquete incluye un examen físico y estudios. Y es importante que también ustedes lo sepan, que la prevención también se hace en la parte privada, ¿no es cierto? Que hay paquetes preventivos. Servimédicos, por ejemplo, es una de las instituciones que hace paquetes preventivos en cáncer de mama, particulares. El cáncer de colon, que es uno de los cánceres también bastante frecuentes, ¿no es cierto? Y donde debemos hacer siempre algunos estudios. Tampoco podemos ahí prevenir. Sabemos que las dietas en sangre, las dietas en fibra, ricas en fibra, podrían mejorar muchísimo la incidencia del cáncer de colon, lo sabemos, pero en la parte preventiva es importante saber que tenemos que hacer algunos estudios, como es la sangre oculta en heces, que se llama TBNO, ¿no? Eso lo podemos pedir en cualquier laboratorio, TBNO. ¿Qué es el TBNO? Es un examen de heces seriado, muy parecido al examen para parásitos, ¿no? En este caso, se va a buscar la sangre oculta, porque no esperemos la sangre roja, rutilante, no esperemos la melena, que es la sangre oscura, porque eso nos habla de un cáncer avanzado. Pero sí podemos, en la parte preventiva, dentro del tamizaje, ordenar algunos estudios para sospechar cáncer, ¿no? El TBNO, sangre oculta en heces, ¿no? Porque a veces le preguntamos al pacientito ya de 50, 60 años, si ha tenido qué color tiene sus heces, ¿no? Si había un color, porque queremos escarbarle, de repente sangra por ahí, o tiene unas heces oscuras para pensar en melena. Pero nos dice, normal, doctor, todo está bien, el color es normal. Hay que pedirle TBNO, porque la sangre oculta en heces no cambia el color de las heces. Es microscópica. Por lo tanto, no se da cuenta él. Pero si nosotros sospechamos por los factores de riesgo que tiene el paciente, le pedimos un TBNO. ¿No estará eliminando sangre oculta a mi paciente que no lo determinan las heces, que no me cuenta qué color es sus heces, que me dice que sus heces son normales? Le pedimos un TBNO. Y hay que hacerlo. Con todos los varones, ¿no es cierto?, de más de 50 años, hay que pedirle un TBNO. Y hay que hacerlo anual, ¿no? Anual. Otro estudio que podemos pedirle después de un TBNO, si hay un TBNO que nos dice positivo, porque se informa así, ¿no? TBNO positivo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no es cierto? Que cada vez que va aumentando las cruces nos está hablando de mayor severidad en lo que es el sangrado. Entonces lo orientamos a hacer una colonoscopía, que es un estudio ya más cruento, donde se va a ver a través de un colonoscopio la luz del intestino, la luz del colon, la luz del intestino. De esa manera nos va a permitir ver y visualizar alguna lesión, algún pólipo. Hay enfermedades poliposas en el colon, familiares incluso, que generan cáncer, que son enfermedades que predisponen al cáncer. Fíjense que ya sangran en pequeña cantidad y podemos evitarlas, ¿no? Operamos pacientes, evitamos el cáncer de colon. Son cosas que si no sospechamos, no estamos atrás del paciente, a veces se nos pasa de alto y entonces el paciente puede venir a los 3 o a los 4 años con un cáncer ya grande de mama, de colon. Entonces, no recordemos hacerle un TBNO de entrada. Primero, si hay positividad, indicamos una colonoscopía. Eso es lo que hacemos en lo que es en cáncer de colon. En cáncer de pulmón siempre empezamos con una plaquita de tórax, ¿no es cierto? Una plaquita de tórax simple que nos va a dar mucha ayuda en lo que es el cáncer en su primer momento, ¿no? Y podemos llegar ya a hacer la tomografía, ¿no es cierto? Ya a partir de los 50 años podemos así iniciar a hacer una tomografía de tórax, sobre todo cuando hay riesgo, fumador crónico, por ejemplo, ¿no? Fumador crónico, ¿no? Ya podemos hacerle su tomografía. Bien, entonces es importante siempre preguntarse, ¿no?, si realmente existe algún examen. Es una pregunta que nos
nos hacen los pacientes, ¿no? ¿Existirá un examen de sangre que detecte el cáncer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá detectar cáncer con un análisis de sangre? No, porque también depende de la clínica del paciente, porque algunos marcadores se pueden alterar por infecciones, por vacunas recientes, entonces siempre se tiene que hacer sellado y también dependiendo de la clínica. Para confirmar el diagnóstico de cáncer se necesita... Te ayuda a confirmar, exacto. Claro. Yo sacándome la sangre, porque muchos pacientes me han hecho así, ¿no? Ellos no quieren hacerse tacto rectal, no quieren hacerse Papa Nicolau, no quieren menos hacer una colonoscopia, doctor. ¿Puede hacerme un análisis de sangre para encontrarme cáncer? Y yo les digo que no hay ni un examen que podamos pedir para diagnosticar cáncer. No hay. Por lo tanto, es una respuesta que hay que ser negativa. No hay. Hay análisis de sangre para pedir marcadores tumorales. Eso sí, ya se conocen muchos antígenos, genes que se han detectado y que ya hoy en día se los detecta en sangre y que sirven para el seguimiento de un paciente con cáncer, ¿no? Seguimiento, ¿no? Pronóstico del paciente, pero nada más, el diagnóstico no. Sospecha, por ejemplo, el PSA, sospecha, pero el diagnóstico no. Porque a veces se pregunta, ¿y el PSA, doctor, por qué lo hace? Y dice que, ¿por qué? Porque me va a ayudar a sospechar nada más, pero no me va a hacer el diagnóstico. ¿Existe un método radiológico que se detecte cáncer? Otra pregunta, ¿cómo la respondemos? ¿Habrá un método radiológico que detecte cáncer? No, porque solo orientan. Y, por ejemplo, en el caso del PET scan, sí ve lo de las células con mayor actividad metabólica, pero eso no significa que tenga cáncer. Así es, sospecha, ¿no? Nos va a ayudar, nos va a orientar, nos va a hacer sospechar que algo está pasando en nuestro paciente. Algo hay que hacerle para ayudarlo a este paciente. El chequeo preventivo, ¿me detectan cáncer? Cuando voy a un preventorio, ¿me van a detectar cáncer? Sí, pueden detectar. Produce mayor impacto, ¿no? La prevención, la parte del chequeo, el chequeo a veces, ¿no? Hay lesiones que son características, que se hecha por médico especialista que conoce, que ya ha pasado en una formación oncológica muchos años y que ya lo tiene en el ojo, pues puede detectar un cáncer, ¿no? Pero en realidad el diagnóstico siempre lo hace el patólogo. Eso hay que aprender siempre, ¿no? Hasta ahí siempre tenemos una alta sospecha, ¿no? Cuando yo veo una lesión oscura en la piel, la veo así con bordes deflecados, ¿no? Que ha venido creciendo rápido, que tiene un halo rojo, ¿no? Es una alta sospecha que es un melanoma, alta sospecha. Pero hay que manejarlo con pinzas. No le vamos a decir al paciente que tiene melanoma. Hay que esperar todavía la biopsia, ¿correcto? Pero es un paciente con alta sospecha de cáncer. El examen preventivo puede producir mucho más que el resto de exámenes. Bien, vamos a hablar un poquito de cáncer de mama, que casi hemos hablado bastante, o descansamos un ratito. Doctor, disculpe, hay compañeros que están en sala de espera. Están preguntando si por favor podría aceptarlos. Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que también hay compañeros que están en sala de espera también. Dice que no pueden entrar. ¿Seguimos o descansamos unos minutos? Depende de usted, doctor. Si usted desea descansar, descansamos. Doctor, también Si desea seguir. puede revisar el chat. Ya, vamos a ver. ¿Qué dicen las preguntas?
Hay una pregunta muy interesante que tenía que ver justamente con la sangre oculta, ¿no? No. Es por eso que el TB-NON, si sale positivo, nos dice solamente que hay una pérdida microscópica de sangre, pero puede ser por otras patologías, ¿no? Desde una fisura, desde un pólipo, desde una úlcera, desde una diverticulosis. Todos ellos pueden generar un sangrado microscópico. Es decir, no hay que alarmar mucho al paciente. Lo que sí nos dice un TB-NON es sospechar. Por eso le vamos a hacer la colonoscopía, para hacer el diagnóstico más claro, más evidente, porque ellos sí ya pueden hacer la biopsia. Una vez que ellos ven a través de su colonoscopio, que tiene una luz maravillosa, ellos ven inmediatamente la lesión y toman la biopsia inmediatamente, ¿no? Cuando ven cosas que realmente hay que darle al patólogo material, porque no se quedan tranquilos con lo que ven ellos, dicen, no, arranquemos un pedacito de material para darle al patólogo, porque esto me parece algo sospechoso, altamente sospechoso.